Bueno, damas y caballeros, este curso que voy a realizar es para el área de informática, para los estudiantes que están cursando ciencias computacionales, otro o ingeniería de sistema. Esta parte es para ayudar a los estudiantes a obtener un mayor conocimiento en la materia de resoluciones de problemas con algoritmos. Entonces, los temarios que tengo pendiente de dar son resolución de problemas secuenciales, de decisión, de estructura de decisión y estructura de repetitivas. La herramienta que vamos a usar es la herramienta PCI. Con esta herramienta vamos a poder realizar los pseudocódigos y los diagramas de flujo. Muy interesante esta herramienta. Espero que los estudiantes les guste el curso y se motiven a verlo completamente. Vamos a hacer algunas definiciones para empezar el curso. Van a ser breve, corta y para que los estudiantes puedan tener una idea completa de todo lo que es la parte algorítmica. Entonces vamos a definir primeramente la parte de algoritmo. Para implementar la solución de un algoritmo mediante el uso de una computadora es necesario establecer una serie de pasos que permitan resolver el problema. A este conjunto de pasos se le denomina algoritmo, el cual debe tener como característica final la posibilidad de transcribirlo fácilmente a un lenguaje de programación. Para esto se utilizan herramientas de programación, las cuales son métodos que permiten la elaboración de algoritmos escritos en un lenguaje entendible. Un algoritmo, aparte de tener como característica la finalidad para transcribirlo, debe ser preciso, definido y finito. Preciso debe indicar el orden en el cual debe realizarse cada uno de los pasos que conducen a la solución del problema. Definido, esto implica que el resultado nunca debe cambiar bajo las mismas condiciones del problema. Este siempre debe ser el mismo. Finito, no debe caer en repeticiones de procesos de manera innecesaria. Deberá terminar en algún momento. Tenemos otras definiciones. Las herramientas o técnicas de programación que más se utilizan y se emplearán para la representación de algoritmos a lo largo del curso son pseudocódigos y diagramas de flujo. También tenemos el diagrama Nassy-Neiderman. Es un diagrama que lo veremos al principio, pero no lo usaremos. Realmente quiero centralizarme en los diagramas de flujo más que son estandarizados y que más usan los programadores, que es entonces tenemos también los indicadores. Los indicadores son los nombres que se les asignan a los objetos, los cuales se pueden considerar como variables o constantes. Estos intervienen en los procesos que se realizan para la solución de un problema. Por consiguiente, es necesario establecer que las características tienen dos características. Los identificadores. Tenemos constantes y variables. Un identificador se clasifica como constante cuando el valor que se le asigna a este identificador no cambia durante la ejecución o el proceso de solución del problema. Por ejemplo, tenemos una constante pi, que es un valor fijo. En las variables, los identificadores de tipo variable son
todos aquellos objetos cuyo valor cambia durante la ejecución o proceso de la solución del problema. Por ejemplo, el sueldo, el pago, el descuento, etc. Tenemos tipos de variables. Los elementos que cambian durante la solución de un problema se denominan variables. Se clasifican dependiendo de lo que deben representar en el algoritmo, por lo cual pueden ser de tipo entero, real o string o de cadena. Sin embargo, existen otros tipos de variables que son permitidos en base en el lenguaje de programación que se utilice para crear los programas. Por consiguiente, al momento de estudiar algún lenguaje de programación en especial, se debe dar a conocer esas clasificaciones. Los pseudocódigos. Sin duda, en el mundo de la programación, el pseudocódigo es una de las herramientas más conocidas para el diseño de solución de problemas por computadora. Esta herramienta permite pasar casi de manera directa a la solución del problema a un lenguaje de programación específico. El pseudocódigo es una serie de pasos bien detallados y claros que conducen a la solución de un problema. Por ejemplo, el pseudocódigo para determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C se pueden establecer de la siguiente forma. Este pseudocódigo se puede leer tiene diferentes variables. Primero se lee A y B, que son las variables de entrada, y el proceso, que es la multiplicación de A, B y C, y se le asigna la variable de B, y el resultado entonces lo devuelve en la variable de B. Diagrama de flujo. Los diagramas de flujo son una herramienta que permite representar visualmente qué operaciones se requieren y en qué secuencia se deben ejecutar para solucionar un problema dado. Por consiguiente, un diagrama de flujo es la representación gráfica mediante símbolos especiales de los pasos o procedimientos de manera secuencial y lógica que se deben realizar para solucionar un problema dado. Los diagramas de flujos desempeñan un papel vital en la programación de un problema, ya que facilitan la comprensión de problemas complicados y sobre todo aquellos en que sus procesos son muy largos. Generalmente los diagramas de flujo se dibujan antes de comenzar a programar el código fuente, que se ingresa posteriormente a la computadora. Los diagramas de flujo facilitan la comunicación entre los programadores y los usuarios, además de que permite de una manera más rápida detectar los posibles errores de lógica que se presenten al implementar el algoritmo. Se muestran algunos de los principales símbolos utilizados para construir un diagrama de flujo. Tenemos los símbolos de terminal, inicio, entrada de datos, procesos, decisión múltiple, imprimir resultados, flujo de datos y conectores. Principales símbolos utilizados en los diagramas de flujo para indicar las operaciones que se realizan para conducir un resultado. Aquí tenemos símbolos de multiplicación, división, símbolos que los estudiantes conocen. Tenemos el diagrama de Nazi. Es un diagrama que pueden ver la definición. No lo vamos a ver mucho. Realmente, si quieren investigar un poco más, lo dejo a su opción. Aquí tenemos dos estructuras
las estructuras de control, sin importar qué herramienta o técnica se utilice para la solución de un problema dado. Esta tendrá una estructura que se refiere a la secuencia en que se realizan las operaciones o acciones para resolver el problema. Estas estructuras pueden ser secuenciales, de decisión y de ciclo o repetición, las cuales se analizan en su momento. Debe tener presente que la solución de un problema dado mediante el uso de una computadora es un sistema, el cual debe tener una entrada de datos, los cuales serán procesados para obtener la salida, que es la solución o información que se busca. Estructuras secuenciales. En este tipo de estructura las instrucciones se realizan o se ejecutan una después de la otra y por lo general se espera que se proporcione uno o varios datos, los cuales son asignados a variables para que con ellos se produzcan los resultados que representen la solución del problema que se plantea. Aquí entonces ya terminamos con la parte de lo que es las definiciones. Espero que si no entendieron aquí el temario, ustedes voy a dejarle un link para que lo bajen y puedan estudiarlo. Entonces aquí ya en esta parte lo que vamos a empezar a resolver problemas que nos planteen en algún examen, en alguna entrevista, que muchas entrevistas ahora para los programadores siempre hay muchos resolución de problemas a nivel de estructura de datos y esos tipos de exámenes que le ponen en las pruebas. Entonces aquí vamos a ir paso a paso resolviendo problemas. Primero vamos a trabajar con los problemas secuenciales, después con la toma de decisiones y después con las estructuras repetitivas. Entonces aquí comenzaremos con problemas sencillos y después iremos incrementándolo, depende en qué estructura estemos. Aquí voy a decirle que por favor entren a internet y vayan a Google y en Google pongan PCInt y aquí le va a salir PCInt. Entren a la página, tienen la aplicación, la pueden bajar en cualquier lenguaje, en cualquier sistema operativo que ustedes tengan, como Windows, Mac o Linux. La bajan, la instalan en su computadora. Cuando la instalen, ya ustedes la van a tener así, ya directo. Esta va a ser la aplicación que vamos a utilizar, que se llama PCInt. Tiene herramientas maravillosas. Iremos poco a poco viendo las funciones. No se las voy a decir las funciones de una vez así, sino vamos a ir haciendo ejercicios y ustedes irán viendo las funciones. Cada una no tiene muchas funciones que vamos a decir como una aplicación de Office, sino es algo sencillo para crear diagramas de flujos y pseudocódigo. Entonces comencemos con el primer problema. El primer problema que nos plantean aquí es el problema de obtener el área de un rectángulo. Dice, se utilizará las variables a y b para representar la altura y la base de un rectángulo, respectivamente, a las cuales se les pondrán asignar diferentes valores, y al utilizar esos valores y aplicar la fórmula correspondiente se podrá obtener el área del rectángulo, lo cual es asignada
a las variables nominada área. Aquí yo siempre lo que hago es las variables, cuando se plantea un problema, es extraer las variables que voy a utilizar para resolver el problema. Aquí hago una pequeña tabla. En esta tabla declaro la variable A, B y área. La A como altura del rectángulo, B como base del rectángulo y el área el resultado. Aquí, para encontrar el área de un rectángulo se necesita la fórmula. Entonces la fórmula está aquí abajo, que dice que área es igual a base por altura. Entonces aquí tenemos ya el pseudocódigo escrito. Entonces este pseudocódigo lo vamos a llevar a un diagrama de flujo con la herramienta PCIN. Esta herramienta lo que vamos a hacer es que vamos a presionar aquí donde dice dibujo de diagrama de flujo. Le damos aquí nos va a presentar otra pantalla. En esta pantalla entonces tenemos aquí que vamos a dibujar el diagrama. Aquí tenemos los símbolos que vimos en la parte del manual. Aquí tenemos el símbolo de salida, tiene una flechita para arriba. Tenemos el símbolo de entrada, que tiene una flechita para abajo. Aquí tenemos lo que son toma de decisiones, condicionales, tenemos estructura, tenemos también de repeticiones. Entonces, todas estas las iremos viendo paso a paso con diferentes problemas. Entonces vamos a plantear el primer problema. Queremos declarar la primera variable. Entonces agarramos este de entrada. Cuando aparezca el icono aquí como en gris, se deja caer adentro y él se pone. Entonces vamos a escribir la primera variable, que es A, la segunda variable, que es B. Entonces necesitamos aquí hacer el proceso. El proceso, este es para los procesos. Entonces ponemos aquí abajo, tienen que seguir el flujo, como la flechita hacia abajo, así es que va el flujo. No lo pongan aquí arriba, porque va de rol, sino aquí el flujo. Primero lee la variable y después la utiliza. Entonces aquí tenemos la parte del proceso. Aquí vamos a declarar el área y le vamos a asignar a B la base, que es la fórmula por la altura, y necesitamos la salida entonces de esa área. Entonces aquí agarramos lo ponemos aquí abajo y entonces escribimos qué es lo que queremos que muestre en la salida. Vamos a decir que el área es el área es, y aquí lo separamos con una coma para asignarle el área, que va a ser el resultado. Tienen que ponerse, cuando se declaren la variable, tienen que ponerse a sí mismo en la salida. Si la ponen A minúscula, va a dar error, porque aquí se declaró con A mayúscula. Entonces ya este algoritmo está hecho. Entonces este flujo de datos ya está hecho. Entonces, si queremos probarlo, vamos a ejecutar esta herramienta que dice aquí ejecutar. Entonces podemos entrarle esperado variable, que es la altura. Yo le voy a poner 20, le doy enter y después espera la base. Yo le voy a poner 45 y le doy enter y el resultado es, el área es de 900. Entonces ya vemos que podemos hasta probar el algoritmo que nosotros hacemos. También yo puedo guardar este algoritmo para después recuperarlo como una foto y presentarlo
a otro amigo mío y ponerle get area. Lo guardo en una ruta que yo ponga aquí y lo puedo ir guardando, y ya ese yo lo tengo hecho, pero ya ese está realizado. Cuando yo lo guardo, lo voy a guardar con otro nombre para que vean que automáticamente yo lo guardo. Voy a ponerle otro nombre, ya tengo ese, ya ahí fue guardado. Entonces aquí ustedes ven que automáticamente yo no hice nada en la parte de pseudocódigo y automáticamente se hizo el pseudocódigo. Esa es la parte interesante de PCI, que tú haces aquí el diagrama de flujo y te genera el pseudocódigo, y viceversa. Si tú haces el diagrama de flujo, el pseudocódigo te hace el diagrama de flujo. Eso lo podemos ver ahora. Entonces cerramos, vamos a crear otro. Tenemos otro problema que se nos plantea: se desea implementar un algoritmo para obtener la suma de dos números cualquiera. Tenemos aquí, parecido al otro, tres variables, primer número, segundo número y el resultado de la suma de esos dos números. Entonces vamos a hacerlo directamente desde el pseudocódigo. Vamos a escribirlo aquí, vamos a declarar las dos variables A y B. Vamos a hacer el proceso. Aquí declaramos la suma de los dos números, se le va a asignar A más B, y después vamos a escribir la salida de esa variable. Inmediatamente escribimos, salimos, podemos decir suma de dos números, y la separamos por coma y decimos S mayúscula. Aquí lo podemos ejecutar en este botón de aquí directamente, y aquí entramos la primera, 50, le damos enter, más 56, y le damos enter, y eso dice que los dos números sumados da 106 que diga. Esto no puede automáticamente, nosotros lo hacemos aquí, también le damos aquí y nos genera el diagrama de flujo automáticamente. Aquí viene, ¿ustedes ven? Aquí no tuvimos que escribir nada, simplemente lo escribimos allá en el pseudocódigo y generó aquí el diagrama de flujo. Interesante este programa. Tenemos otro problema que se nos plantea. Aquí tenemos un problema que dice: un estudiante realiza 4 exámenes durante el semestre, los cuales tienen la misma ponderación. Realiza el pseudocódigo y el diagrama de flujo que representen el algoritmo correspondiente para obtener el promedio de las calificaciones obtenidas. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Que obtengamos el promedio de esas 4 exámenes que se le dieron al estudiante. Entonces tenemos 4 variables, tenemos que sumar esas variables y después sacar el promedio. Entonces lo primero que vamos a hacer es declarar las 4 variables, que son 4 calificaciones, la suma de las calificaciones, y después calcular el promedio. Vamos a hacerlo a nivel de pseudocódigo para que nos genere el flujo, el diagrama de flujo. Creamos, aquí le ponemos nuestro get
promedio de notas, y aquí entonces vamos a leer, que es la entrada de datos. Creamos C1, C2, C3, C y C4. Aquí tenemos nuestras 4 notas o calificaciones. Ahora vamos a hacer un proceso. Vamos a asignarle vamos a sumar todas las calificaciones o notas. S es la suma y se le va a asignar la C1. Podemos, para más rápido, C1 más C2 más C3 más C4. Como le dije, todas tienen que ser así mismo. Si es minúscula va de error. Tiene que ser, si la declaraste en mayúscula, así mismo deben de ser. Entonces vamos a sacar el promedio, que es el promedio que vamos a calcular, va a ser igual a la suma dividido por las 4 notas. Las 4 notas, eso da el promedio. Entonces vamos a hacer la salida. Escribir P. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Nosotros declaramos 4 variables, que son las 4 notas o los 4 exámenes que se le dio al alumno. Después se sumaron las 4 notas y se le asignaron a la suma de esas notas. Y para obtener el promedio es la sumatoria de las notas dividido entre las 4 notas. Eso nos da el promedio de todas esas notas. Entonces podemos ejecutarlo y podemos montar 4 notas. Podemos montar la nota número 1, que es el 80, nota número 2, nota número 3, nota número 4, y eso nos daría un 79.5 de promedio. Entonces aquí ya tenemos el pseudocódigo y podemos generar automáticamente el flujo de datos. Aquí es el flujo de diagrama, excusen. Aquí automáticamente ustedes ven, no tuvimos que hacer nada, simplemente generó todo. Y aquí tenemos ya directamente que usted lo puede grabar, lo puede guardar por ahí para tenerlo en cualquier momento. Esto, yo estoy dando este curso porque no estoy dando un curso de programación a nivel de un lenguaje específico, sino enseñando o aclarando la mente para que esto se puede transpilar a cualquier lenguaje de programación. Puede ser Python, Go, JavaScript, .NET, cualquier lenguaje de programación. Usted puede simplemente agarrar esto, sabiendo ya la sintaxis de ese lenguaje, usted puede pasarlo a cualquier lenguaje. Por eso es la facilidad de aprender a trabajar con pseudocódigo y con los diagramas de flujo. Tenemos entonces por último el otro problema que se nos plantea. Dice: se requiere obtener el área de una circunferencia, realizar el algoritmo correspondiente y presentarlo mediante un diagrama de flujo y el pseudocódigo correspondiente. Aquí tenemos lo mismo que nos pedían para obtener el área de un rectángulo. Aquí entonces sabemos que para obtener el área de una circunferencia tenemos que tener el radio de la circunferencia, el pi, y el área que vamos a obtener. Aquí, para obtener el área de una circunferencia, nos dice que la fórmula es área
es igual a pi por r por radio al cuadrado. Entonces vamos a hacer, aquí ya el pseudocódigo está hecho. Vamos entonces a trabajar con la parte del diagrama de flujo. Lo vamos a hacer en el diagrama para que se vayan familiarizando también con el diagrama. Aquí tenemos entonces que lo primero que vamos a hacer es la entrada de datos. Ponemos que necesitamos el radio, esa es la primera entrada. Entonces necesitamos el proceso. Vamos a crear el proceso que es pi. Vamos a crear pi como pi. Vamos a hacerlo así. Vamos a decir el área, porque el pi ya está. Cuando pasemos a generar el pseudocódigo, vamos entonces a ver que el pi ya está en una variable, en una constante por defecto en el programa. Entonces yo lo voy a usar así. Esta parte de aquí la voy a omitir y voy a escribir solamente esta. Entonces digo el área, declaro el área como una variable, le asigno pi por radio al cuadrado. Y aquí entonces voy a hacer mi salida y voy a escribir el área. Puedo también decir área y aquí esta es el área. Entonces aquí yo tengo mi diagrama de flujo ya listo. Entonces lo puedo ejecutar para ver si es real. Entonces aquí yo le paso el radio, un radio de 90, y le doy enter, y aquí me dice que tengo una área de 2025.446.90 y algo. Esto fue maravilloso porque así se puede ejecutar para saber si da error o está ejecutándose bien. Entonces aquí podemos guardar eso en su archivo que ustedes tienen y lo guardamos aquí con radio, le ponemos cualquier nombre y aquí yo automáticamente ya yo no hice nada y aquí me hizo el pseudocódigo. Le digo que pi, que no lo hice como estaba en el libro, en el manual, porque ya pi aquí viene declarada. Usted puede usar esa constante, puede usar, esto lo veremos después, estos son métodos ya que se pueden reutilizar para sacar el valor absoluto, la raíz cuadrada, el coseno, usar mayor que, igual que. Entonces esto es PCI, un programa muy interesante que yo espero que ustedes le saquen mucho provecho. Bueno, este fue el último ejercicio. Entonces yo estaré realizando los próximos ejercicios para subirlo, para que ustedes vean más ejercicios diferentes y un poquito ya más complicado, y se van a ir complicando un poco más cada vez que lleguemos a estructura de decisiones, a estructura de repetición. Entonces también veremos después algoritmos de estructura de datos como estructura de datos como búsqueda de secuencia y otros más, que son muchos que hay. Entonces realmente quiero aportar a los estudiantes para que puedan tener el mejor conocimiento
de la herramienta y de soluciones de problemas. Espero que me sigan en mi canal y que nos veremos en el próximo video. Gracias a todos.